Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, buenas tardes ¿Cómo? allí, ¿no? Ah, Buenas buenos días para tardes, nosotros, buenas tardes perdón, para buenas nosotros. tardes, sí, buenas tardes para ti, discúlpame. ¿Cómo has estado? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya tenemos 18 personas conectadas. Yo sé que a medida que vamos avanzando se van conectando varias personas que ya me han venido confirmando por mi WhatsApp. Y bueno, pues primero que todo agradecerte por aceptar esta invitación, agradecer a las personas que están conectadas y a muchos que se han conectado a estos webinars, han sido muy constantes, están haciendo aquí una maestría en talento humano online, no la certificaremos, pero sí de la mano de excelentes expertos en todos estos temas innovadores de la gestión del talento. Voy a hacer la presentación, Miguel Ángel, tuya primero que todo. No sé si prefieres hacer como una interrupción para responder las preguntas o dejamos al finalizar la presentación las preguntas de los participantes. Vale, yo iré viendo el chat de preguntas, o sea que vamos pasando preguntas por ahí y en algún momento también pararé la presentación y preguntaré al resto cómo lo están viendo y cuáles son sus ideas. Perfecto, aquí nos acompañan personas, he estado viendo el listado y nos acompañan personas tanto de España como de diferentes países de Latinoamérica, no solo Colombia. Magnífico. Bueno, eh, como les decía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que estén muy bien, tanto ustedes como sus familias de salud. Seguimos aquí cuidándonos en esta cuarentena y tomando las precauciones y abrazando la tecnología para poder hacer parte de estos eventos. ¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, Miguel Ángel es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, tiene un MBA y adicionalmente un máster en Computer Science por la Universidad de Northwest en Chicago. Es experto en talento y transformación digital, director de proyectos que integran innovación, tecnología y personas, socio fundador de una empresa muy reconocida y muy innovadora que es OpenRoom.es, profesor en distintas escuelas de negocio y universidades en España, del IE Business School en la Escuela de Human Science and Technology, responsable del área de digitalización del Master in Talent Development and HR y del curso online de talento digital, director del programa Master in Management sobre negocios digital de la Universidad de Loyola en España y mentor de proyectos digitales para los alumnos del el MBA Digital de SADE de Madrid. La experiencia, bueno, de consultoría la ha desarrollado en empresas muy reconocidas como Accenture, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, donde fue director también del área de Human Capital. Bueno, a Miguel Ángel lo conocí en un programa que pude desarrollar con el IE y bueno, desde ahí hemos estado en contacto, tenemos proyectos de su visita a Colombia, lastimosamente por el COVID se nos va a correr esa visita un par de meses, pero espero tenerlo acá muy pronto, apenas ya nos abran fronteras. Miguel Ángel, te doy la bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, a Eje y a todos los que estáis ahí. Es un placer compartir este rato con vosotros de ideas alrededor de la digitalización de recursos humanos y cómo les está afectando esta situación del COVID. He preparado una presentación para que me sirva para ir hilando ideas. Mi propósito hoy es inspiraros, es movilizaros a pensar dónde están las oportunidades en esta situación que estamos viviendo y sobre todo pues llegar a concluir un poco, compartir mi visión de cómo están avanzando las compañías en Europa y en el resto del mundo para sobrellevar y buscar oportunidades en esta situación que estamos viviendo y con lo cual mi charla
eh, se va a centrar mucho en cómo podemos aprovechar esta situación desde el punto de vista de la tecnología y la tecnología aplicada a los procesos de recursos humanos. Con lo cual, ahora directamente, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación. Espero poder ver las preguntas que vais haciendo en paralelo a la presentación y en todo caso preguntaré y pararé en algún momento la charla que tengo preparada para compartir ideas con vosotros. Si va todo bien, eh, ahora tendríais que estar viendo la presentación en la pantalla. Entiendo que sí, ¿no, Liliana? Estáis, a ver, ahora que doy compartir, ya debería funcionar. Estamos todos viendo la misma la presentación, ¿no? Sí, sí, Miguel Ángel estaba viéndose A la pantalla completa, presentación, ¿no? sí, una pantalla completa, dice la digitalización de recursos humanos en un nuevo entorno de incertidumbre. Ahí tenéis, perfecto, ahí tenéis una foto que me inspiró mucho para un post que hice hace poco, que es ahí veis a Thomas Harper de Magnum Photos, y tomó esta foto el 11 de septiembre, en el lado del río en el que esas personas habían parado a descansar a comer, mientras que el resto del mundo estaba cambiando y estaban un poco preocupados por ese cambio que después vimos que fue un impacto también como el COVID, un impacto a nivel mundial totalmente distinto al que estamos viviendo ahora, pero yo creo que refleja muy bien un poco lo que vengo a comentaros hoy, ¿no? Cómo cambian los entornos y la incertidumbre que se genera por una crisis y cómo nos afecta a todos en nuestros negocios, en nuestra vida personal y en nuestra forma de entender el mundo, porque esto nos ha cambiado y nos va a cambiar mucho más de lo que pensamos. Eh, Solamente por apuntar la presentación que ha hecho Liliana, el proyecto en el que estamos ahora embarcados, que es el proyecto de Open Room, pues somos un gabinete pequeño, ágil, que implanta y proyectos de negocio relacionados con el entorno digital. Y mucho centrado en la innovación relacionada con las personas, la gestión de personas y llevamos en estos 5 años que llevamos con el proyecto Open Room, pues más de 30 proyectos de digitalización en distintas áreas de la empresa, mucho foco en proyectos de innovación abierta, de conectar el ecosistema de las startups y de la innovación con las empresas. Y a pesar de que hablamos mucho de tecnología, somos independientes de cualquier solución tecnológica. Conocemos muchas soluciones de mercado y muchas tecnologías, especialmente en el área de recursos humanos, pero no estamos asociados o aliados con una solución concreta. Y eso es un poco lo que hacemos. En base a esto es lo que os voy a contar un poco nuestra experiencia en lo que está pasando y en los proyectos de digitalización. La agenda que quería contaros parte de esta frase que veréis mucho repetida ahora, ¿no? Que es una pena desperdiciar las crisis, que es lo que decía Churchill y se repite, mucha gente tiene ese pensamiento, ¿no? No hay que dejar pasar una crisis para desaprovecharla, porque es un buen momento de cambio para repensar muchas cosas y de eso es de lo que va la charla de hoy. Y me propongo cubrir estos 4 puntos. Primero, qué está pasando cuando todo cambia, que sería un poco una visión actualizada de la situación y del efecto que trae la pandemia a nivel mundial en los negocios. Después vemos cómo tenemos que aprender a navegar mientras que trazamos mapas, porque no hay ningún camino cerrado y las direcciones tenemos que ser capaces de ir moviéndonos en ese entorno, ir haciendo el mapa a medida que avanzamos, para después ya centrarme en las oportunidades en la digitalización de la función de recursos humanos, dónde están y cómo podemos aprovecharlas para acabar con unas lecciones que creo que debemos aprender en este proceso de formación acelerada que estamos todos viviendo en relación al entorno que nos ha tocado vivir. Em, ¿Qué hacer cuando todo cambia? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo tomarnos? ¿No? Esta foto también me inspira la relación de que hay que moverse, ¿no? Al mismo tiempo que suena la música, y hoy nos ha tocado pues transitar la situación de la pandemia
que está instalada a nivel mundial en todas las regiones y en todos los negocios, ¿no? Eh, por poner los efectos en los que me voy a basar, están basados bueno, están inspirados y recogidos del Board of Innovation, que es un centro que está en Holanda y que hay una iniciativa abierta en la que os animo a participar, en la que se está analizando cómo los negocios están cambiando o modificando o, como llaman ellos, pivotando, cambiando a raíz de esas medidas de salud que implican pues, que al final tenemos que cumplir unas regulaciones que nos llevan a lo que llaman el low touch, la economía del low touch, medidas para que salgamos sanos y salvos de la pandemia. Eso está llevando a dos cambios fundamentales, a unos cambios en la economía, los negocios están cambiando e intentan también hay un cambio en los comportamientos de las personas, que es donde nos vamos a centrar, ¿no? Que los comportamientos tienen que cambiar y hacen que los consumidores adopten nuevos comportamientos, los negocios intentan adaptarse a esos nuevos comportamientos que además vienen por las restricciones y las informaciones que intentan todos los gobiernos poner en marcha para prevenir que la pandemia pues, no nos lleve por delante al sistema sanitario y a todo lo que es la salud de todos nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Este círculo de cambio, pues al final empezó hace relativamente muy poco, hace 2 meses a nivel mundial, con una primera explosión de la pandemia y con 4 grandes limitaciones que hacen que cambien los negocios. Primero, la distancia social. Es muy importante mantener esa distancia social para evitar la diseminación del virus, las precauciones higiénicas, las restricciones en los viajes y las limitaciones de un número de personas que podamos estar juntos para evitar esa pandemia. Todo indica que todo esto en una planificación de hace 2 meses, pues parecía que iba a durar durante todo este año y a principios del año que viene, pues estaría todo el mundo recuperado, pero la realidad es que según lo que vemos por los informes y por todo lo que está viniendo, después de este primer shock que hemos sufrido todos del COVID-19, van a venir una serie de recaídas, aftershock, entre ellos pues la situación de desempleo que se va a producir, la posible quiebra o bancarrota de negocios, auges de nacionalismos, recaídas del virus. Esto tiene una pinta de que se va a mover de esta forma durante al menos 3 años. Estaremos en un entorno distinto, diferente al que pensábamos hace 3 meses, al que todos planificamos nuestros negocios en enero, en la gestión de personas, en la gestión de nuestra actividad profesional. Los planes que hicimos en enero, pues seguramente tendremos que modificarlos porque estas 4 grandes variables van a ir cambiando y modificándose a lo largo de todo este año, ¿no? Y puede haber una serie de recaídas o shock o aftershock que aún no sabemos cómo pueden pasar. Aquí en España comentábamos con Liliana antes de la presentación la polémica que hay sobre cómo hacer el plan de recuperación, cómo hacer la vuelta a la nueva normalidad, que más que una nueva normalidad, si hemos estado hablando de lucha, de guerra, de héroes, en verdad estaríamos hablando de una posguerra, no tanto de una nueva normalidad. Vamos a vivir una posguerra auténtica durante los próximos meses y hay que estar atento a todos estos cambios que pueden venir, ¿no? Eso implica que al final estamos en un escenario a corto y medio plazo, como decía, de 1 a 3 años, en el que la única estrategia viable para las empresas y para las sociedades va a ser adaptarse a los cambios que se van a producir. No, la estrategia de muchas compañías de esperar a que vuelva otra vez la normalidad, pues no es viable porque financieramente va a ser muy difícil aguantar los negocios esos 3 años. Y cada industria y cada negocio va a tener que adaptar su estrategia
transitar por este periodo, y eso les va a llevar a modificar en gran medida o en menor o mayor medida sus modelos de negocios. Si cambian los negocios, cambian la gestión de personas y la forma en que gestionamos personas, porque no olvidemos que los negocios son nuestro campo de juego cuando estamos hablando de la gestión de recursos humanos y de personas. Vuelvo a mencionar la fuente de esta presentación, en esta parte que es el Board of Innovation, que hablan de el Low Touch Economy, ¿no? Que me parece un término interesante, el hecho de no estar cercanos en esas 4 variables que determinan, que están determinando los cambios en el COVID, pues hacen que realmente industrias completas se estén ahora mismo repensando el impacto de la crisis. Entonces, veis aquí cómo si no podemos unir, no podemos llegar a grandes colectivos a través de nuestro modelo de negocio. Si en nuestro modelo de negocio la interacción personal es importante, si la percepción de la higiene y de estar a salvo también es importante, si dependemos de los viajes para nuestro modelo de negocio, o nuestro servicio es algo que se puede posponer y no es una primera necesidad, como pues realmente si todo puntuamos aquí, los negocios puntúan alto, el impacto es muy alto. Ahí básicamente los sectores que tienen un impacto altísimo son turismo y todo el tema de viajes y hospitality en general. Y veis que impactos mayores o altos, son muy altos, pero lo podemos ver en la música, en el sector de automoción, en los deportes, el retail en menor medida, las farmacéuticas tienen un impacto bajo y todo lo que hay, distintos sectores tienen distintos impactos. Esto es una realidad, con lo cual nuestra gestión de personas tendrá que adaptarse a esta nueva realidad sectorial, dependiendo de en qué campo juguemos, y empresas que incluso como pueden ser consultoras que de alguna forma estamos dando servicios a estas industrias, pues también nos llega la ola de cambio, también nos afecta a nosotros. O sea, estamos hablando de no solamente no hay sectores que estén a salvo, no hay servicios que estén a salvo, esto es una gran oportunidad para pensar qué podemos hacer y cómo podemos cambiar en este nuevo entorno. Si en este cambio, la clave está en adoptar, en cambiar, en ser capaz de modificar nuestros modelos de negocios y modificar las cosas que hacemos. Y hemos aprendido algo de la economía digital, que es que la adopción de nuevos comportamientos, de nuevos servicios, es una adopción que suele ser muy rápida. Hemos adoptado el teléfono móvil de una manera muy rápida, nos estamos adoptando de una manera muy rápida a este modelo de trabajo distribuido, adoptamos nuevos comportamientos de una manera rápida, pues los nuevos hábitos y comportamientos y necesidades que vienen derivadas de esa low touch economy, de ese cambio que nos trae el COVID, pues también van a ser actos. Las empresas que se adapten a ese cambio y vean que pueden mover su modelo de negocio a ese nuevo entorno, pues saldrán reforzadas de esta crisis. Las que tarden más en adaptarse a ese modelo, pues lo tendrán más complicado, y la política de personas pues va a ser totalmente diferente en un tipo de empresas o en otros, ¿no? Hay empresas que incrementan su actividad, y aquí tenéis un montón de ejemplos, gracias a este nuevo entorno, desde que se ven un 57% más de películas en streaming hasta que la subida de vídeos se ha subido un 15%, la música se ha incrementado un 39%. Todas estas incrementos pues indican también que no solamente estamos hablando de una situación de crisis en la que todo el mundo veremos un impacto en la cuenta de resultados menor, sino que hay negocios que realmente verán incrementada su potencia dentro del COVID. Y en este movimiento, que es el contexto en el cual nos vamos a mover las direcciones de recursos humanos, pues hay que entender cómo es ese impacto que nos está llevando la tecnología. Aquí me ha gustado mucho una reflexión que hizo hace poco Scott Galloway, que para mí es uno de los pensadores mejores en el mundo del entorno digital,
y que básicamente simplifica mucho la idea y nos dice que básicamente la tecnología pues, ha estado reemplazando, entre comillas, a las personas, ¿no? Hemos visto el cambio que ha habido en los medios, la industria de los medios, donde los comerciales pues, se cambian ahora por personas que van puntuando en los sites de cuando entras a ver los anuncios online, o el retail cada vez más tiene ese impacto, la potencia de la tecnología está de alguna forma reemplazando a las personas, la inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías que nos están abordando en esa línea, y la nueva ola, la nueva modificación que viene y que la tecnología tiene mucho que decir es precisamente esta, es que la tecnología ahora está reemplazando la distancia. Hay dos industrias que se van a ver muy afectadas por este cambio en lo que la tecnología tiene mucho que decir, que va a ser la industria del healthcare, de la medicina y de los cuidados, los hospitales, los servicios públicos de salud, los servicios privados, que están sometidos ahora a una presión tremenda y que están pensando en fórmulas y en aplicar tecnologías para ser más eficientes. El impacto del COVID les ha dejado con un cambio tremendo en su forma de entregar servicios, y muchísimas empresas de tecnología hoy están enfocándose a reinventar la sanidad como servicio, porque como tal, como la tenemos planteada, es complicado que pueda ser sostenible en el medio plazo con los recursos que necesita. Y lo mismo está pasando con la educación, que también es otra donde la distancia y la tecnología va a reemplazar la distancia. Ya no va a ser tan relevante el poder estar físicamente en un lugar para estar 4 años en una universidad, y cada vez los modelos más mixtos de tecnologías pues van a estar ahí. En cuanto a una primera reflexión de la visión general de lo que está cambiando la tecnología, es como conclusión de este primer punto, es que la tecnología tiene un papel importante en el entorno que estamos viviendo del COVID. Esta tecnología nos va a llevar a nuevos modelos de negocio, y las empresas necesitan de esa tecnología para poder atravesar esta situación de crisis de 3 años que nos viene por delante, y en el que tenemos que ser estemos atentos a estos cambios que nos permite la tecnología para poder mover o pivotar o hacer cambios en nuestros modelos de negocio, y así poder solventar la situación que tenemos. Entonces, como primer punto de reflexión sería que la tecnología tiene un papel muy preponderante en buscar esas oportunidades que vienen en el entorno nuevo que vivimos. Pero ¿cómo aprovechamos estas tecnologías? ¿Qué cambios hace falta hacer? ¿Cómo podemos navegar este cambio al mismo tiempo que estamos cambiando? Porque ya no hay una planificación en el que sabíamos que, bueno, pues teníamos que abrir una página web, o tenemos que hacer la formación online con nuestros empleados a través de Internet, o podíamos utilizar la tecnología para hacer la evaluación del desempeño, para captar y hacer buscar hacer todo lo que es el recruitment de nuestros empleados. Hemos utilizado la tecnología ahí, pero estábamos en un modelo en el que no estábamos en ese proceso de aceleración que obliga a la crisis que estábamos viviendo. Y para poder tener una hoja de ruta, una estrategia en general, ya hablando más del primer cambio que hay que pensar, quería reflexionar con vosotros tres grandes ideas antes de meternos ya en la parte de la gestión de personas, ¿no? Yo creo que lo que nos está enseñando el COVID es que hemos pasado muy rápido de una planificación lineal, que es lo que hacíamos hace 5 años, 6 años, en el que buscábamos pues, aumentar un 3% nuestras ventas, aumentar un 5% la satisfacción de nuestros empleados en el proceso de captación o en el proceso, y ese pensamiento lineal en el que nos hemos movido. Hace ya 5 años empezamos a pensar que ya no todo era lineal, y empezábamos con las metodologías ágiles, a repensar el design thinking y a decir que ya no era todo más 10, sino era más menos 10, ¿no? Podíamos iterar, dar vueltas, y en ese modelo no lineal
pues muchas compañías estábamos desarrollando, adaptándonos a ese modelo no lineal, a poner el cliente en el centro, a poner el empleado en el centro y a partir de ahí, pues ver cómo en sucesivas iteraciones vamos ajustándonos a las demandas y a lo que requiere realmente el negocio. Y de pronto llega el COVID y nos encontramos que no estamos en lo lineal ni en lo no lineal, estamos en lo exponencial. Los cambios son por 10, mucho más rápidos, mucho más mucho más profundos de los que pensamos y tenemos que aprender a gestionar esa exponencialidad. Esa exponencialidad es un cambio de mindset, un cambio de pensamiento que tiene, desde mi punto de vista, 4 o 5 cambios 4 o 5 ideas fundamentales. Cómo hacemos el cambio de lo lineal a lo exponencial, ¿no? Y esos nuevos cambios tienen que ver con estas figuras que comparto con vosotros. Muchas veces pensábamos que las cosas eran imposibles que pasaran y el COVID nos ha enseñado que las cosas son probables que pasen. No pensábamos que un contagio en una parte del mundo como en China pues no era probable que pasara, era imposible que pasara, no podía afectarnos a nuestro negocio. Y vemos que cada vez más el mundo está mucho más interconectado y lo probable va a vencer a lo imposible. Y esta enseñanza también tenemos que tenerla, no solamente son enseñanzas o nuevas formas de pensar que tenemos que tener interiorizadas para a la hora de plantear soluciones y de plantear ideas en nuestras compañías, ¿no? Para mí, hemos vivido un paradigma de lo no relacionado hemos pasado a lo relacionado. Cada vez vivimos más interconectados. Este es un ejemplo. Estar entre España, en Colombia o en todas partes del mundo conectados y relacionados, cosas que no tenían relación, o el hecho de estar juntos hablando hoy, yo creo que es un ejemplo. Y cada vez vemos más que la relación de los eventos es más evidente y el hecho de no tener distanciamiento, el distanciamiento social, el impacto tan tremendo que tienen las economías y en la forma de hacer, ¿no? El cubrir una serie de requerimientos, todo lo que al final afecta, todo está mucho más relacionado de lo que parece. De las cosas remotas pasamos cada vez más a las cosas cercanas. No estamos en un entorno en el que nos parecía que algo no nos podía afectar por la distancia y cada vez la cercanía de los planteamientos, la cercanía en los negocios, pues nos tenemos que pensar que todo esto estamos mucho más interconectados en una economía globalizada. Aunque el COVID puede poner en jaque la globalización, pero yo creo que todo lo contrario. Yo creo que está demostrando que si salimos de esta es porque precisamente estamos todos más cercanos y estamos todos mucho más relacionados. Y esa va a ser la única forma de salir de la crisis. Y lo que cuando pensábamos que éramos fuertes en nuestro modelo de negocio y que lo teníamos claro y que teníamos un plan clarísimo de hacer, nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables. Somos vulnerables a muchísimo más cosas de lo que pensábamos. No solamente al ataque de nuestros competidores, a cambios que puedan ver en nuestros sistemas regulatorios dentro de nuestros países, somos vulnerables a muchas más cosas que nos afectan. Con lo cual esa idea de vulnerabilidad yo creo que hay que tenerla tan clara como la idea de la velocidad, ¿no? Que sería la siguiente, ¿no? Que todo lo que pensábamos planificar de una manera lenta o que se podía gestionar esa manifestación, pues nos lleva a que todo es mucho más rápido. Estamos en un impacto, en un cambio de paradigma, en un cambio de forma de pensar. Si las cosas son probables de que pasen, todo está relacionado, cada vez todo está más cercano e interrelacionado, y somos vulnerables a esos cambios porque nos afectan, a pesar de estar a miles de kilómetros o en industrias diferentes o con clientes distintos, pues, y todo además pasa muy rápido. Pensad que hace menos de 60 días estábamos en un entorno y ahora estamos absolutamente en otro entorno totalmente diferente. La velocidad que nos ha traído el COVID es realmente lo que veníamos hablando la gente que nos dedicamos a lo digital, a la transformación digital. Este es el ejemplo mayor de transformación digital que estamos viviendo. Muchos negocios se han tenido que transformar digitalmente por esta situación. Esa rapidez, esa vulnerabilidad, esa cercanía son lo que definen las características de la exponencialidad. Somos en un momento dado, estamos en un entorno muy exponencial de cambio.
¿Y qué impacto tiene esto en los recursos humanos? Que esto es una filosofía que yo creo que va a impregnar la forma de gestionar directivos, del liderazgo, pues tiene mucho más impacto. Traía un vídeo de Diego, pero lo voy a pasar muy rápido, lo podéis encontrar en Twitter, ha tenido mucho éxito porque de alguna forma explica cómo los impactos de la digitalización en la economía pues nos están llevando a cambios que cada vez más trabajar desde casa y hacer los trabajos desde casa pues va a ser lo habitual. Pero este es un cambio fundamental en la forma en que los relacionamos, en el liderazgo, en la forma en que hacemos empresa. Y esto no es tan fácil. Os recomiendo que lo veáis. No quiero entretenerme mucho en aras de verlo, ¿no? Y ahí cuenta un poco de cómo cambia la evolución del vídeo. Que yo creo que hay una primera conclusión, que sería, primero, que trabajar ya no es un lugar, trabajar es una... hay que redefinir el término trabajo como no vinculado a un lugar, sino vinculado a un espacio, a un entorno, que ese entorno ha cambiado en sus límites y que tenemos que ser capaces de gestionar y transmitir cultura, valores, liderazgo, formación en un nuevo entorno en el que ya no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un sitio donde damos valor, y si nos aportamos valor estando en un lugar o en otro es lo importante, no es tanto el sitio físico, ¿no? El entorno de trabajo veremos que va a cambiar mucho y ahora entraremos en detalle un poco más en cuáles son esos cambios del entorno de trabajo. Lo siguiente, yo creo que esto nos va a enseñar que vamos a tener que aprender mucho más a gestionar las paradojas que si vienen de la presentación eh, que hace poco escuché ahora me vendrá el nombre de Scott, que comentaban, pues eso, cómo es el cuidar por el individuo y atender a la organización. Tenemos que buscar un equilibrio adecuado entre las acciones a corto y las acciones a largo, entre de estar focalizado y tener diversidad y divergencia, entre ser resiliente y aprender del pasado y aspirar y celebrar el futuro. ¿Cómo gestionamos esas paradojas? Ese sería el siguiente impacto que nos trae la exponencialidad. Y tercero, ya pues en centrarse en lo que podemos gestionar. Muchas veces tenemos que ser capaces de las cosas que controlamos y que importan, focalizarnos en ese cambio. Ese cambio de enfoque, de mindset, al final ahora lo aterrizaremos ya en qué implica eso en recursos humanos. Estamos en un cambio de entorno que hemos visto primero, un cambio que nos va a durar mínimo 3 años. Eso va a generar cambios estables. Yo no creo que esto sea una crisis pasajera, va a ser una crisis que va a traer cambios fundamentales. El siguiente nivel que vemos es que eso cambia porque realmente detrás de esto está el concepto de exponencialidad, que no es un concepto sencillo y que nos obliga a pensar de otra manera, a afrontar los problemas y acercarnos a los problemas de otra manera. Y eso hace que al final, como decía al principito, caminando en línea recta uno no puede llegar muy lejos. Y ahí comentaba en el libro, bueno, hacía mención esta frase concretamente a que cuando te desvías, cuando aprendes, cuando pruebas, cuando te equivocas, cuando buscas unas vías nuevas, es cuando realmente llegas más lejos. Y esto es la conclusión que yo creo que es importante antes de entrar en el campo de los recursos humanos, que esto nos va a llevar más lejos, aunque no nos lleve en línea recta. No nos va a llevar en línea recta, pero sí nos va a llevar más lejos. Entonces, porque si seguimos con una planificación, con la forma de pensar lineal que hemos llevado hasta ahora, realmente no vamos a poder dar respuesta a los problemas que a los problemas que nos vamos a enfrentar. O cambiamos nuestra forma de aproximar los problemas y cambiamos nuestra forma de atender las situaciones que estamos viviendo, o no vamos a poder avanzar este proceso con garantías. Y todo esto pensando en el mejor de los escenarios. No estamos pensando en escenarios de recaída, en escenarios de crisis más globales que pueden venir, y que a partir de ahora yo creo que no, el COVID nos ha enseñado que ya estamos en un cambio de mindset, de forma de pensar, en el que tenemos que estar preparados. Y nosotros como directores y como responsables de personas en las compañías, ahora más que nunca, tenemos que dar un paso adelante para ver dónde están las oportunidades de ese entorno. Y ahora me propongo a contaros un poco
dónde están esas oportunidades y dónde vemos las oportunidades en la digitalización para buscar, buscar aplicar los cambios en la forma de pensar a ese entorno nuevo y ahí encontraremos nuestras oportunidades en el campo de recursos humanos. Hasta aquí, voy un poco rápido quizás, no quiero dejar tiempo para las preguntas y ahora sí me voy a centrar en la función de recursos humanos. Eh, Hasta ahora tengo el chat abierto, si queréis añadir, comentar algo hasta este punto de la presentación, vuelvo a dejar la presentación, veo que estáis ahí todavía y sigo, si no, pues os comento y sigo con la presentación. Vale. Em, en cualquier momento podéis verlo, tengo la pantalla abierta de las preguntas. Vale. ¿Qué oportunidades hay? Hemos dicho que cambia el entorno, que esto está para aceptar, que hay sectores que van a estar muy afectados, sectores menos afectados, pero sectores que estén totalmente libres no va a haber. Todos vamos a tener que cambiar, vamos a cambiar hacia un nuevo paradigma de repensar los problemas desde otro punto de vista, que es ese modelo de exponencialidad. Vale, y ahora nosotros en recursos humanos, y en especial dentro de recursos humanos, en la parte de tecnología, ¿dónde están las oportunidades? ¿Qué podemos hacer ante este entorno? Y os comparto muchas ideas en borrador porque estamos haciéndolo en este momento. Nadie tiene la solución, con lo cual comparto ideas y reflexiones muy abiertas para que todos podamos vernos reflejados en ellas, ¿no? Primero, la digitalización de recursos humanos, ¿qué es y dónde estábamos? La digitalización de recursos humanos es aquella parte de la función de recursos humanos que estaba haciendo el cambio para transformar las operaciones de recursos humanos, hacer procesos más eficientes aprovechando la tecnología, el móvil, Internet, y al mismo tiempo también la forma en la que se trabaja. El incluir un cambio en el aspecto digital de la gestión de personas siempre trae un cambio en la forma en la que hacemos las cosas. Si incluimos la posibilidad de hacer feedback en la evaluación del desempeño uno a uno a través de una aplicación o hacer encuentros uno a uno o hacer captación utilizando mecanismos online, pues estamos cambiando la forma en que se hace el trabajo y eso era el cambio de la digitalización de recursos humanos. Estábamos recorriendo este camino, que era los recursos humanos. Hemos pasado primero por la parte de gestión, los procesos, la administración, el cumplimiento y muchos negocios, pues no significa que pasar una fase de la cierre, sino que la seguimos trabajando en ellas. Hemos trabajado durante muchos años en este campo del talento, de las competencias, de la carrera profesional, la selección y las últimas capacidades nuevas en el campo de la digitalización de recursos humanos tienen que ver con la gestión de las personas, con el people management, no tanto el talento, sino la personalización, la experiencia de empleado, el compromiso, el empowerment, la flexibilidad. Esa era la hoja de ruta que teníamos hasta ahora, hasta que de pronto pues llega el COVID, ¿vale? Estábamos en este punto y de pronto aparece el COVID. ¿Y qué es el COVID realmente para nosotros? Pues una situación de crisis. Hemos vivido muchas crisis y como en todas las crisis, y aquí sigo la presentación de David Ulrich que hizo hace una semana que me pareció estupenda, todas las crisis tienen este proceso. Llega un momento en el que tenemos que prever, es un accidente y tenemos que dar la respuesta primera, responder rápido, dejar intentar salvar o cuidar la herida, hacer triaje rápidamente, poner las cosas en orden, hasta que llega un proceso de transición, que es la ambulancia, donde damos soporte, vemos las causas, por qué ha venido esto, cómo es posible que nos hayamos contagiado, cómo ha pasado esto, hasta que hay una tercera fase de la crisis, como si que ya estamos en el hospital, estamos ya poniendo solución, estamos buscando formas de rehabilitarnos y después volveremos a casa y veremos la nueva normalidad. Hemos cambiado, nos hemos adaptado, estamos ya curados y tenemos que tener nuevas visiones. Todo esto está pasando en las organizaciones en tres niveles, en el nivel personal, en el nivel del liderazgo y en el nivel organizativo. Y cada negocio está pasando por esta crisis de distinta manera y reaccionando de distinta manera. Y si veis un poquito más el detalle, y si viéramos el detalle de por dónde están pasando las organizaciones en este proceso, os veréis seguramente reflejados, ¿no?
La primera ayuda, cuando tuvimos el choque, y muchas compañías y muchas empresas todavía están en ese primer shock, a nivel individual, lo que tenemos que hacer es organizar el teletrabajo. Pusimos todos los medios tecnológicos y de procesos para que de golpe compañías pasaran 600 personas, 700 personas a trabajar desde casa. Esto no es fácil y no es sencillo, y los sistemas de información muchas veces no estaban ni preparados para hacer esto. Tuvimos que atender situaciones emocionales, tuvimos que hacer una prevención de riesgos potente. Entonces, a nivel individual hemos vivido este primer momento de shock, pues haciendo todas esas actividades que han tenido muy ocupados a la función de recursos humanos, y lo tienen a día de hoy ocupado para poder hacer esto. A nivel de los líderes de nuestras organizaciones hemos tenido que tomar decisiones muy complejas, comunicar, 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 y gestionar muchos riesgos que tenían que tomar decisiones. Esto al final, en un entorno, como veis, de impacto muy directo en el recorte de costes, que es donde están todas las compañías viendo cómo hacen el cierre del año 2020 con unos números que no salgan muy mal, centrarse en los clientes, atender a los clientes y adaptar muy rápidamente los negocios. Si yo no puedo atender a mi cliente de forma presencial y tengo que atender a través de un canal online, ¿cómo puedo reforzar ese canal? ¿Cómo puedo modificarlo? Esa primer oleada de cambio le ha seguido otra oleada de cambios en recursos humanos, que ha sido cuando ya estamos en la ambulancia y ya nos hemos sentado, hemos empezado a prestar atención a la experiencia de empleado, y especialmente de empleados que estaban muy pegados en la base de nuestro negocio y son los que han estado más cercanos con la situación que hemos tenido que vivir o que estamos viviendo todos. Y hemos tenido que dar soporte emocional a esas situaciones, ¿no? El líder ahí ha tenido que, o está haciendo, está infundando confianza en el futuro. Esto va a pasar, tenemos que salir, estamos en la ambulancia, vamos hacia un buen camino, esto tiene solución. Hay que ser creíble, estar disponible, ser transparente y honesto ante esa situación. Y ahí, lamentablemente, algunos líderes de muchas organizaciones, pues las conversaciones que he tenido con los directores de recursos humanos, pues muchas veces no están a la altura en ese momento de segundo momento de la crisis. Y claramente, a nivel organizativo, muchas compañías están pensando ahora, bueno, si esto dura mucho tiempo, ¿cómo salimos de esta? Están diagnosticando sus capacidades, dónde están las capacidades que tenemos, cómo podemos ver si tenemos a las personas que necesitamos para poder avanzar, y qué pasa si en un retailer que vende alimentación pues se contagia y tienen que cerrar la tienda, el establecimiento, o si yo antes que tenía un proyecto en marcha para llegar a un sitio, veo que no puedo llegar y tengo que posponerlo. ¿Qué implica posponer eso? Hay que buscar un patrón, cómo buscamos soluciones ante estas situaciones. Muchos negocios a nivel organización están ahí, a nivel liderazgo y a nivel ambulancia o a nivel persona individual están en ese entorno. Pero pasaremos por esta, y muchas compañías ya están, entre comillas, en el hospital, ya están redefiniendo competencias, estableciendo confianza en el futuro, viendo cómo se reincorporan las personas a la organización. Los líderes ahí están ofreciendo soluciones más integradas, ya buscan fórmulas para compartir, distribuir liderazgo, repartir cartas, involucrar a las personas en ese plan de reincorporación. Y a nivel de organización, las compañías estamos trabajando, y las vuestras también, imagino, en intentar eliminar el trabajo superfluo, buscar nuevas soluciones en clientes, en estrategia, en organización. Es lo que decía al principio, las crisis son una gran oportunidad para repensar los negocios, y a día de hoy, que estamos todavía en el hospital, todavía no estamos ni siquiera pensando en volver a casa, a esa nueva normalidad. Todavía no hemos tenido, por lo menos en España, no hemos vivido cómo será esa nueva normalidad. Muchas compañías están en este proceso, ¿no? Y en este proceso también, pero pasaremos un paso más y volveremos a casa. Y veremos que tenemos que volver a casa y tendremos que aprender nuevas competencias, gestionar las creencias, los valores de ese nuevo entorno. Tendremos que buscar nuevos enfoques a nivel individual, a nivel de todos los trabajadores, a nivel de los líderes. Tenemos que crear ese nuevo liderazgo de marca. En estas situaciones hace falta
personas que busquen ese camino, que sepan vivir esa nueva normalidad y llegar a todos y desarrollar en los equipos esas nuevas competencias. Veremos que se va a invertir en el desarrollo de líderes para esa nueva normalidad, para esas nuevas competencias que serán necesarias. Y hay que, a nivel de organización, ver esa identidad nueva, los nuevos procesos, nuevas iniciativas y nueva flexibilidad. No sabemos este periodo de 3 años cómo van a ser de altas y de bajas los picos que vamos a tener, con lo cual hace falta una nueva planificación y gestión de las operaciones y en concreto de las operaciones de recursos humanos. Este es el entorno donde podemos movernos. David, en su charla, de la que yo he cogido algunas ideas y he complementado con algunas mías, pedía a que nos situáramos en este mapa, ¿no? Tenemos que pasar por ello en mayor o menor medida. A mí me gustaría centrarme sobre todo en este paso entre el hospital y la vuelta a casa, entre la nueva normalidad y las medidas que tenemos que tomar cuando estamos curándonos, cuáles son las medidas que desde recursos humanos podemos aportar al negocio para aprovechar este cambio y esta nueva normalidad. Si estamos en este proceso, evidentemente hemos vivido las situaciones y hay muchísimo que aprender a nivel individual y a nivel organizativo de los pasos que hemos vivido del shock y de la ambulancia, del proceso de buscar soluciones rápidas, de atender rápido, pero no podemos estar improvisando continuamente. Necesitamos tener nuestra cabeza en esa nueva normalidad, en esa vuelta a casa, para poder contribuir al negocio con nuestras soluciones de recursos humanos. Y aquí ya comparto las ideas que se me han ocurrido que podríamos hacer en el corto plazo desde recursos humanos para facilitar esa vuelta a casa que todos deseamos en esa nueva normalidad. Yo lo primero que haría, y son ideas abiertas, hay que acelerar el concepto de smart working. Yo creo que si nos ha enseñado algo esta crisis y tenemos que estar preparados para que pueda haber recaídas y cambios, es que teletrabajar no es trabajar a distancia, es aprovechar la tecnología para un nuevo modelo de trabajo. Y yo creo que poner encima de la mesa de nuestros directivos un proyecto que permita optimizar los recursos actuales, que busque una mayor personalización, que dé una flexibilidad al workforce, a la planificación del trabajo, y no todos los trabajadores pueden teletrabajar. ¿Qué hacemos con esos que no pueden teletrabajar? ¿Cómo podemos reorganizar las operaciones? El concepto de smart working a mí me gusta mucho, creo que tiene mucho desarrollo y no es solamente con tener mucho Zoom y muchas reuniones, es cambiar la forma en que trabajamos, ¿no? Eso nos va a permitir construir relaciones y mejorar la productividad, nos va a permitir aumentar el grado de preparación de nuestros empleados y se puede aplicar desde nuevas fórmulas de políticas de viaje, de reuniones, hasta el uso de nuevas aplicaciones y soluciones que hay bastantes en el mercado para poder ayudar a hacer ese smart working, hasta repensar los sistemas de desempeño y recompensa de los equipos, por equipos, perdón, para facilitar que esa relación que se debemos construir en entornos que van a ser cada vez más mixtos, presenciales, online, con el cliente, con nuestros compañeros, con nuestros proveedores, cómo podemos relanzar ese concepto y dar un salto del trabajo distribuido y del teletrabajo al smart working. Sería una de las ideas que comparto y que pondría encima de la mesa en este proceso de cambio. La segunda, y lo hemos vivido todos también, reforzar el sistema de aprendizaje. Hay que ampliar el uso y la satisfacción del empleado en la formación online desde la experiencia de empleado, y también aporto ideas de mis post-its de cara a lanzar iniciativas en este campo, que es mi papel, ¿no? Creo que es una magnífica oportunidad el utilizar la formación online para hacer el reskilling, el cambio de los comportamientos que vamos a tener que hacer, el concepto de agilidad, de learning agility, que es aprender de la experiencia, fomentarlo como un valor de la compañía y ir más allá de ese concepto de simplemente de teleformación, recursos o buscar recursos de forma gratuita. Fijaros cómo todo el mundo se ha movilizado en este tipo de conferencias, en acceso a recursos, en reflexión,
¿por qué no aprovechamos esto y lo organizamos para nuestra compañía, generando una mayor cultura de aprendizaje y digitalización? Creo que esto es una magnífica oportunidad. ¿Por qué ahora? Porque el negocio nos lo va a pedir, porque no podemos parar y esperar a que todo esto pase para seguir capacitando a nuestras personas. Tenemos que hacerlo ahora y ya. Y porque además aumentamos la capacidad de autoformación de nuestros directivos y de nuestros empleados. Y eso pues pueden ser con nuevos contenidos, podemos generar contenidos propios, podemos complementar, ya me meto en tecnicismo, de plataformas de gestión con nuevas plataformas de experiencia. Hay un montón de tecnologías que nos pueden ayudar a hacer esa segunda iniciativa. Y ya por último, una tercera iniciativa de las 4 o 5 que se me han ocurrido, no quería extenderme mucho aquí, que ya me estoy pasando de tiempo, pero yo creo que hay que repensar también las posibilidades de mejorar los puntos de contacto de personas con personas que se dan entre clientes y empleados. Yo creo que eso que llamamos, que desde Open llamamos People Experience, que es unir la experiencia del cliente y la experiencia de empleado en una única fórmula de medición, muy sencilla, muy práctica, que nos permita navegar este nuevo entorno de relación con nuestros clientes que vamos a vivir derivado de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Hay que buscar las correlaciones y es papel de recursos humanos aportar esas soluciones para ver cómo podemos buscar pequeñas intervenciones en la mejora en la que se hacemos el servicio al cliente desde los empleados, estudiar cuáles son esas mejoras con mayor impacto, conectar con las demandas de los empleados. Este nuevo entorno, estamos volviendo a casa después de la ambulancia y de haber estado en el hospital, pues nos va a requerir conectar con nuevas prioridades que a día de hoy, por ejemplo, la salud, que no estaba en la pirámide de Maslow como lo que nos demandaban los empleados, pero ser siempre muy solícitos y muy abiertos a gestionar el well-being de la plantilla, el estar bien en la salud, gestionar la salud de nuestros empleados va a ser importantísimo, y nuevos desarrollo de planes de retención, de fidelización de los clientes. Los equipos comerciales, los contact centers, el alinear las iniciativas de comercial y recursos humanos en un periodo de crisis como el que vamos a vivir va a ser clave. Los equipos comerciales van a tener un protagonismo importantísimo y deberemos ser capaces de aportar soluciones desde recursos humanos para ese campo, con cuadro de mando, con mediciones, con pulsos, con fórmulas de hacer. Esos son tres de algunos de los proyectos que se me ocurren que os animo a empezar a reflexionar para poner encima de la mesa el acelerar la digitalización de recursos humanos y alinearla con las prioridades que nos vienen dadas por el nuevo entorno. El nuevo entorno de exponencial, el nuevo entorno de crisis de negocio, de crisis de búsqueda de nuestro valor aportado al cliente, y eso nos lleva a ver otros puntos de vista diferentes. Y ya cierro y abro el turno de preguntas. Como dice el chiste aquí, siempre hemos preguntado dónde está Wally, pero nunca le preguntamos cómo está Wally, ¿no? O Waldo, no sé en Colombia o en otras partes del mundo cómo está, ¿no? Pues tenemos que empezar a preguntarnos cosas que no dábamos por hechas, ¿no? ¿Cuáles son esas lecciones que desde mi punto de vista creo que van a ser nucleares o cosas que van a darnos trabajo en los próximos años, más allá de oportunidades de iniciativas concretas como las tres que he mencionado, ¿no? El Smart Working, el repensar nuestro sistema de capacitación online y el de pensar en el People Experience, en la experiencia de contacto entre nuestro cliente y nuestro empleado, cómo podemos mejorarla y medirla y darle oportunidades. Yo creo que hay algo que va a cambiar, que son nuevas competencias, van a surgir nuevas competencias. Esto es un trabajo que estamos en progreso, que está en borrador todavía, y pienso que va a haber nuevas habilidades que tendremos que aprender directamente, ser menos frágiles, ser resilientes, ser capaces de tener anti-fecability ante las cosas que vienen, o ser capaces de hacer triage, ¿no? De los negocios y de la atención, ser capaces de buscar, y estamos trabajando en un conjunto de competencias nuevas que queremos compartir con el mercado en el próximo mes y medio, para poder pasar de la digitalización a esa exponencialidad
que nos obligan los negocios y que podamos ayudar a nuestros clientes, en este caso, a nuestros empleados, a transitar todo este cambio. Y quería cerrar también con un manifiesto que os animo también a que lo suscribáis y lo veáis, que hace falta una nueva cultura de aprendizaje, ¿no? Estamos en esto porque no hemos sido capaces de aprender suficientemente rápido y de compartir, y muchas compañías en su afán de mirar el corto no hemos sido capaces de desarrollar esas competencias que nos hubieran permitido navegar este tipo de cambios, que esto es solo el aperitivo de lo que nos viene con el cambio climático y con otros cambios que pueden venir en el futuro. Pues hace falta una nueva cultura de aprendizaje. Os animo y yo comparto totalmente que si algo deberíamos quedarnos después de esto es cambiar esa cultura de aprendizaje en las compañías. Ese manifiesto se ha hecho por un montón de personas que tienen muchísimo conocimiento, sin ningún afán de lucro, es simplemente para llamar la atención de que si salimos de esta, salimos porque compartimos y somos capaces de generar una cultura mayor de aprendizaje a nivel de las organizaciones y de las personas. Y con este cambio creo que son dos cosas, dos lecciones que nos quedan por aprender y que vamos a vivirlas en primera persona. Y yo con eso nada, quería ya abrir un poco de turnos de preguntas, dejar un poco la presentación ahí como soporte y reflexionar sobre estas ideas que he intentado estructurar, no sé si con buena fortuna o con mala fortuna. Son muchas ideas que estoy desarrollando al mismo tiempo que se están haciendo, porque no hay un campo abierto todavía de soluciones, sino que esto lo tenemos que desarrollar entre todos. Así que abro el turno de preguntas y encantado y muchísimas gracias por escucharme. Miguel Ángel, muchas gracias, muy interesante. Realmente comparto muchas cosas de las que estás diciendo ahorita antes de empezar preguntas. Primero, que las crisis son oportunidades. De pronto lo que te contaba un poco al comienzo, que en el eje que llevamos 18 años hemos vivido todo tipo de crisis, y de cada crisis sale algo muy bueno de innovación, de replantear, de mirar los horizontes. Soy bastante positiva y yo creo que eso es lo que hay que ver, y yo creo que hemos aprendido muchas cosas en esta situación. Como decía, las soluciones a clientes deben cambiar, y por esa razón debe cambiar la estrategia, la organización, los nuevos enfoques, la gestión de personas cambia. Esto nos está obligando a cambiar absolutamente todo. Nuestro mindset debe cambiar. Eh, Como decía, si cambian los negocios, cambia la gestión de personas. Entonces, también, y en esa gestión de personas, las competencias. Definitivamente cambian las competencias y lo que necesita cada organización a nivel de sus estrategias de formación, de atracción, de formación, de desarrollo, de onboarding. Entonces, tenemos un reto importante en este campo. Y aquí Yo voy a... el reto de cambio y donde yo quería focalizar las soluciones es que deberemos apoyarnos mucho más en la tecnología, y que se ha demostrado que muchas veces los miedos que teníamos desde la función de recursos humanos, de utilizar la flexibilidad laboral, el trabajar desde casa, el hacer formación online, fijaros cómo en menos de un mes parece que esto es lo normal. No es lo normal, no hemos cambiado nada, tenemos que seguir luchando para que eso se haga de una forma eficiente, ordenada, estructurada, y qué mejor que este momento para trabajar en lo que es flexibilidad, en smart working, en darle mayor autonomía a las personas para que se estructuren su trabajo. No es cuestión de hacerlo desde casa o desde la oficina, es cuestión de dar autonomía, responsabilidad y dar esa capacidad de organizarte y de estructurarte, porque eso va a permitir pues conciliar de mejor cumplir los requerimientos que nos van a venir por el distanciamiento social de una manera diferente. Entonces yo creo que eso es una línea de trabajo. Parece que estamos aquí porque estamos viviéndola, pero no lo hemos hecho. En muchas Sí, compañías creo que todavía queda mucho que hacer, ¿no? sí. Algunas preguntas que vienen y que menciono con los gerentes que no han estado a la altura de la crisis. Bueno,
No quería personalizar ni mucho menos, porque no soy nadie para juzgar nada, ¿no? Pero hemos visto reacciones que aquí, conectando con, con paisanos de Sevilla, pues Ujú. reacciones de directores de hospital que han tenido que dimitir ahora porque propugnaban que en la situación de crisis no era bueno tener mascarillas porque así no se asustaban los pacientes. Entonces, mejor no llevar mascarillas. Esto ha pasado en realidad, un director de un hospital aquí en España ya ha tenido que dimitir, claro, ha tenido el impacto que está teniendo el COVID en España entre la gente de los hospitales tremendo. Yo ahí lo juzgo o opino sobre él como directivo. Como directivo ha hecho un flaco favor a sus empleados y al final ha puesto en riesgo la salud de sus empleados. ¿Cuántas veces por intentar cumplir ese objetivo, por forzar un poco y no tener en cuenta esa sensibilidad que tienes que tener en este nuevo entorno, pues fuerzas más de lo que deberías? Eso sería un ejemplo respondiendo a la pregunta de Joana, ¿no? De situaciones como los directivos, estar a la altura es muy difícil, estar a la altura para tener la capacidad de no mirar la cuenta de resultados y decir que prefieres dar gratis determinados productos o servicios o ofrecer más tiempo a las personas que están más desfavorecidas. Todos hemos visto ejemplos muy positivos de ahí, que refuerzan el liderazgo y las marcas. Y también hemos visto ejemplos de marcas que no han estado a la altura, simplemente. No han estado a la altura sobre todo de lo que viene y de lo que vamos a vivir, ¿no? El liderazgo de marca que propone debe estar mediado por qué características. Las marcas ahora mismo están siendo observadas por los empleados, ¿no? Estamos todos en una situación incómoda en casa, temiendo por nuestro trabajo, porque no sabemos si cuando volvamos vamos a tener trabajo. Eh, ¿Cómo sería un liderazgo de marca adecuado? Imagínate que tú tienes una compañía en la que has tenido que poner en un ERTE. ERTE es una figura legal que básicamente pues, no es un despido, pero estás un tiempo sin cobrar, cobrando menos dinero, esperando que vuelvas. ¿Cómo comunicas el plan de vuelta a esos empleados que tienes en ese periodo? Tener un liderazgo adecuado significa lo que ha hecho Zara, por ejemplo, durante el mes de abril, pues cubrió, estando cerrado 100% de su negocio, las nóminas de todos los empleados. A mí me parece que es un ejemplo de liderazgo lo que hizo Zara. Eh, no hemos visto esos ejemplos en otras compañías, por ejemplo. Sí. Y yo creo que también es muy fácil ahora, una vez que estás en la plaza, que no estás toreando, estar en la piel de los directores de recursos humanos y de la atención necesaria a cantidad de situaciones personales que se están planteando en las plantillas, en las personas, atender esas situaciones en industrias como el retail o los hospitales, pues es muy complejo, es un esfuerzo tremendo. Yo lo que creo que la salida de esto tiene que ser por cambiar esas competencias, por formar a esas personas y apoyarnos mucho más en la tecnología ahora que va a ser una necesidad. En recursos humanos, en la estrategia de hospital. He tenido casos personales y he tenido que apoyar situaciones ahora mismo complicadas de personas que se han visto desbordadas en sus capacidades de gestión. Tú date cuenta que en cualquier negocio, un hospital, viéndolo como negocio, o un retailer, o una tienda, tú tienes una capacidad establecida y tienes unas operaciones establecidas. ¿Qué pasa cuando se triplican por 8? ¿Cómo atiendes esos cambios? El impacto es de gestión, y las decisiones de gestión con un impacto muy alto ahí, ¿no? También he tenido casos de clientes que eran todo lo contrario, la venta online, que han visto multiplicada por 6 las ventas online que tenían. Han tenido que montar sobre la marcha equipos, recursos, formar a la gente en una situación de confinamiento para poder atender las demandas del negocio, ¿no? Y poder no seguir atendiendo la actividad, ¿no? También eso genera muchísimo estrés en esas situaciones de liderazgo que es derivado a esos cambios.
En ese primer momento tenéis que referenciar lo que os he comentado del periodo. Estás en el momento del accidente. Ahí tienes que buscar soluciones rápidas y parar la herida, ¿no? Después ya puedes buscar soluciones a medio plazo y atenderlos con más premura. Yo creo que estamos justo en ese momento ahora, en el momento de transición hacia la nueva normalidad, y lo que tenemos que mirar hacia atrás y buscar ahí las lecciones aprendidas para apoyarnos en ellas y crecer, ¿no? Las diferentes generaciones Alesia habla de las diferentes generaciones del trabajo, un tema profundo y muy relacionado con la cultura organizacional. ¿Qué cambios podrían cometerse para enchufar? Esto es muy interesante. Los cambios que han venido del COVID y de la reestructuración se están viviendo de una manera muy diferente por las generaciones que hay. El miedo se ha instalado en las generaciones mayores, saben que este cambio les puede sacar del mercado de trabajo. Las generaciones nuevas le quitan importancia a esto, quieren volver rápidamente, quieren volver a involucrarse, pero también va a haber una presión importantísima porque estos nuevos trabajadores pues que se adapten a una cultura concreta de la compañía. O sea, hay una implicación y una medición del engagement muy diferente en las generaciones en un puesto de trabajo, pues imaginaros en el nuevo entorno en el que vamos a vivir. Hay algo positivo, que los cambios para poder enchufar tienen mucho que ver con coordinar muy bien los cambios a nivel individual que veíamos con los cambios a nivel de liderazgo. O sea, la presentación está puesta así conscientemente. Primero, atender los cambios individuales, ser muy atentos, escuchar, medir, para que después el liderazgo acompañe y apoye esos cambios desde los cambios que son de la organización, que serán restricción de costes, nuevos mercados, reinvención, innovación, cambiar la forma de hacer las cosas porque no nos queda otra que cambiar. Sí. Bueno, aquí tenemos una última. Dice, buen día, ¿cómo motivar al colaborador cuando su trabajo en casa le ha obligado a estar conectado en sus tareas por fuera de sus horarios laborales? Sí, señor. Eso tiene que ver con esa iniciativa que propongo de trabajar el Smart Working. La única forma de organizarse es cuando tú te organizas. Si te intentan organizar obligatoriamente para cumplir una serie de cosas, si estás trabajando desde casa hay que tener mucha más flexibilidad y medir menos la tarea, el micromanagement, el jefe que te está continuamente persiguiendo. ¿Has hecho esto? ¿Has leído el WhatsApp? Que piensa que al minuto tienes que leerlo y tienes que estar 100% conectado. Eso hay que repensarlo de otra manera. Hay que dar mucha más autonomía y mucha más flexibilidad. Hay que enseñar a ser responsables también. La motivación del trabajador es porque al final está contribuyendo en un equipo de trabajo. Yo creo que una de las cosas positivas que tiene la tecnología digital en este caso es que podemos estar muy informados, pero tenemos que ser capaces de saber colaborar online. Estamos acostumbrados a que yo trabajo, paso el trabajo a Liliana, Liliana le pasa el trabajo, y ahora tenemos que ser capaces de trabajar de esa forma más rápida, más eficiente. Una de las competencias que yo creo que va a ser importante, al hilo del mensaje de Dora, es la capacidad de aislarse y de estar conectado. Hay momentos en los que es necesario estar aislado y momentos en los que es necesario estar conectado, y eso tenemos que aprender a hacerlo. No podemos estar haciendo Zoom 24/7. Es que esto nos lleva a una inquietud continua y a una insatisfacción de no llegar, te faltan horas al día, ¿no? Muchos trabajadores están estresados con esta situación, muy estresados, porque no saben, si no tienen feedback. El feedback que damos en la oficina del contacto directo es mucho más informal, y los medios digitales a veces no favorecen ese feedback. Y entramos en situaciones como yo llamo, de bucle, ¿no? He mandado este correo, no sé si le ha llegado, no sé si lo ha visto, lo estará haciendo, seguramente no estará haciendo, estará... Entonces empiezas a tener una falta de productividad tremenda. Estos son nuevas competencias. Yo soy partidario de avanzar en esta línea, no conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, que ha estado, en algunas situaciones ha sido un éxito. Pasar 600, 800 personas a trabajar en casa y que no se caiga nada importante, yo creo que es un éxito. Ahora lo que hay que hacer es
es seguir profundizando ahí, y recursos humanos tiene mucho que decir, poniendo nuevas pautas, aprendiendo y enseñando a saber llevar esa gestión de cuando estoy solo, cuando estoy conectado, de cómo colaboro, de cómo superviso online las tareas de mi equipo, por Yo ejemplo. ahí Es un incluiría poco un tema importante y es también un desarrollo del liderazgo digital. Es una sí, competencia importante para sí, los líderes, para respetar los espacios, para saber a qué horas estoy enviándole el correo a mi colaborador, no un domingo a las 3 de la tarde quieren que le responda ya. Entonces es importante desarrollar esa capacidad. Lo mismo el trabajo en red, que es otra de las competencias digitales que hay que empezarlas a desarrollar y a potencializar. Como decías tú en la presentación, el trabajo ya no es un lugar, ya no es un lugar, no. ¿no? Ya no tiene, Sí. ya no sé exactamente si cuando estamos en el camino al trabajo, en el camino a ver un cliente o en casa mandamos un mensaje, eso es trabajo, eso es ocio. Tenemos que buscar otras fórmulas, tenemos que buscar otras fórmulas porque si no esto se nos va a llevar por delante, vamos. Especialmente el contacto de Liliana Bolívar, la pregunta que hace sobre el colaborador que no tiene habilidades tecnológicas, que se adapte, yo creo que hay que tener paciencia con ellos. Hay un rol de líder como mentor, como coach, como facilitador de este proceso que yo creo que es muy importante. Yo creo que son los líderes los primeros que tenemos que dar ejemplo en cómo se hace esto bien, y eso ir ayudando a los que están un poco más atrás a subirse al carro. Nadie sabía ponerse una mascarilla o mantener la distancia social y tenemos que aprender a hacerlo. Ahora tenemos que ver los partidos de fútbol en la tele y no en el campo, y tenemos que adaptarnos a ello. No son cambios tan grandes, no son cambios tan grandes. Lo que hay que tener es la paciencia y la capacidad pedagógica y de un modelo claro, un modelo clarísimo, porque si el propio líder no lo tiene claro, no se lo cree o no ve las ventajas y no ve las posibilidades de hacerlo, pues tampoco creo que lo pueda transmitir bien a sus colaboradores. Entonces, yo creo que esto es un trabajo que empieza por nuevas plataformas con protocolos muy claros y que sean los líderes, los mandos, los que primero asuman ese cambio para poder después ellos expandirlo a los equipos. Sí, había un tema muy importante que tocabas que a mí me ha interesado muchísimo y vengo investigándolo y trabajándolo desde el año pasado, y es el upskilling y el reskilling. Definitivamente en el World Economics Forum, que no se tocan tanto temas de talento humano, este año se alcanzó a tocar antes y decían que hablaban de unas competencias que tenían que desarrollar las personas al 2030. Y esto ocurrió en menos de 3 meses, que ya el 2030 es el ahora. El Entonces, 2030, sí, exactamente, 2030, no sí, sé cuántas crisis habremos pasado de... Yo he estado dando muchas vueltas al concepto de agrupar esas competencias en algo que nos ayude a digerirlas, ¿no? Porque muchas veces intentamos decir, "Bueno, hay que cambiar todo", y que hay muchos comportamientos que estamos haciendo bien en los líderes y en los mandos y en las empresas. El tema es adaptarlo a la velocidad, a la forma de pensar que nos va a quedar después de esta crisis, que todo está mucho más interrelacionado de lo que parece, que tenemos que ser mucho más vulnerables, o sea, menos frágiles, menos antifrágiles, decía yo en el modelo de competencia que estoy trabajando. Antifrágiles significa el tener seguridad en las cosas que estamos haciendo y la forma en la que hacemos, y que el medio digital sea una extensión más de la forma en que tenemos nuestra propia personalidad, nuestra forma de saludar, de que cuando entras en una conferencia, de sonreír, es lo mismo que esos cambios tenemos que seguir profundizando en ellos y mejorándolos, y yo creo que hay mucho campo para poder hacerlo bien. Yo veo muchísimas oportunidades en el tema de desarrollo de la formación online, muchísimos, y en el tema de volver otra vez a poner el concepto personas al lado de experiencia de personas, me da igual de empleado, de cliente, de personas. Y cómo son esas experiencias de personas que al final está muy imbuida por el contexto ahora de ser cautos, de tener miedo al contagio, de tener miedo a hacer cosas que tenemos que ir ganando poco a poco nuestra confianza. Ahora mismo es un tema de confianza. Lo bueno es que creo que ahora mismo plantear proyectos de tecnología desde el área de recursos humanos no creo que sea tan difícil como hace 4 años ni 3 años. Yo creo que ya
ahora creo que nos pueden escuchar, porque es que sí o sí lo vamos a tener que implantar utilizando la tecnología, con lo cual es un campo de oportunidad, ¿por qué no? Sí, este fue el principal driver para acelerar la transformación digital del Claro, área de talento humano, claro. definitivamente. Sí. Bueno, Miguel Ángel, no, con esto hemos concluido de verdad una conferencia muy interesante que agrega muchísimo valor. La invitación es a empezar a ajustar un poco esas competencias, esos modelos de competencias, los cuales pueden hacer con el acompañamiento ya sea de Miguel Ángel o conmigo directamente, que hemos venido trabajando estos modelos hace tantos años y potencializarlos y ajustarlos a esta nueva realidad. Exactamente. Yo Y creo que eso, con eso y una aportación podremos realmente empezar a adaptarnos en el entorno de crisis y de ajustes. Todos hemos vivido muchas crisis. A mí vivir la crisis no me parece lo más relevante. Me parece que esta crisis tiene una personalidad nueva que nos impele a cambiar más personalmente que otras crisis que hemos vivido, la de 2008, 2006, 2008 en España o la pues 2011. Todas estas crisis que han venido globales han sido muy económicas. Esta, además de económica, tiene algo más de cambio de mentalidad, de cambio de sí, cómo vemos el mundo. de mindset, definitivamente. No, espectacular, de verdad, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda Muchas la gracias a vosotros. disposición, por acompañar a LG Consultores en estos webinar. Y bueno, de verdad, gracias y ojalá podamos hacer cosas muy, muy interesantes para salir de esta crisis y verla como una gran oportunidad de cambio. En eso espero y os animo a compartir vuestras ideas y contactarlo, encantado. Y muchísimas gracias LG por consultores, por darme la oportunidad de compartir esas ideas y abierto a lo que venga y a compartir entre todos, porque ahora es el momento de pensar que estamos en ese momento de volver a la nueva normalidad. Vamos a volver con seguridad, con ganas y con proyectos nuevos debajo del brazo para hacer que esto realmente sea mejor de lo que habíamos tenido antes. Totalmente de acuerdo contigo. Ya hacer esta última invitación al próximo webinar el martes próximo con Antonio Zagardoy, Managing Director de Bros Group, también de España, hablándonos sobre la transformación digital en los procesos de atracción de talento. Y el jueves tendremos a Alex López, que ya ahí nos va a hablar enfocando su charla hacia los nuevos equipos comerciales, las competencias que deben tener estos nuevos equipos comerciales post-COVID, que también impacta obviamente a las áreas de gestión de personas por esas nuevas competencias que tenemos que identificar, desarrollar y potencializar en los equipos. Pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, Miguel Ángel, mil Venga, un gracias. abrazo. Bueno, Hasta luego. igualmente, y gracias a todos los participantes por estar conectados.